Vamos a hablar sobre algo obviamente vital, hermanos. El año pasado consideramos obviamente la venida de nuestro Salvador, lo que eso implica, lo que eso significa. Hoy vamos a hacer lo propio, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva un poquito diferente. Yo quisiera que leyéramos primeramente, entendiendo que ya Leo y los hermanos leyeron parte de la Escritura. Me gustaría que nos pusiéramos de pie todos para que leamos de Mateo capítulo 1, los versos 18 al 25. Mateo capítulo 1, los versos 18 al 25, en donde tenemos el recuento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1, 18, 25. Le doy un momentico para que busquen la Biblia de la iglesia, si no trajo su Biblia, y si mi querida Leticia me grita el número de página, se lo agradezco. Mateo 1, versos 18 al 25. 981 parece, no, página 981 en la Biblia de la iglesia, Mateo capítulo 1, los versos 18 al 25. Vamos a leerlo brevemente, despacio. Dice, el nacimiento, voy a esperar un momentico para que lo encuentren las hermanas, voy a esperar un momentico. Mateo 1, versos 18 al 25. Página 981. 981. ¿Estamos listos? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. El año pasado explicamos ese pasaje. No voy a hacer lo mismo hoy. Hoy, le repito, va a ser algo un poco diferente. Vamos a comentar un poquito sobre ese pasaje, pero no vamos a ir tan a fondo como lo hicimos el año pasado. Aquí Mateo presenta el nacimiento del Señor Jesús y dice que María estaba comprometida para casarse con José. Y resulta, hermanos queridos, que ese compromiso en esa época y cultura era ya en ese punto un compromiso legal. No es como ahora que si dos personas se comprometen, pues hay un compromiso, digamos, de palabra, pero no hay algo todavía legalmente establecido. En esa época y en la cultura judía no era así. El compromiso ya representaba un tema legal. O sea que digamos que legalmente María y José ya estaban unidos. Lo que pasa es que no se había consumado el matrimonio porque todavía no se habían unido. Resulta que, dice Mateo aquí, que María, estando en ese compromiso ya con José, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces ahí viene el primer tema, ¿no? Concebido por obra del Espíritu Santo. Tenemos que entender que Jesucristo es diferente
a todos los demás. No hay ningún hombre, no hay ninguna persona en el mundo que siquiera se le acerque en semejanza en lo que Él representa y lo que Él es. Porque es el único que ha sido concebido físicamente, y ahorita digo y explico por qué digo esto, físicamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Imagínese usted, ¿no? Imagínese usted que el pobre José le llega a María y le dice con la barriguita, de pronto ya cuando José se dio cuenta que ella estaba en embarazo, porque mi convicción es que ella no le dijo cuando a ella le fue anunciado que ella iba a tener al Señor Jesucristo, yo no creo, no pareciera que María le vino y llegó a decirle a José, mira lo que me pasó, porque si José se hubiese enterado, no se hubiera pues sorprendido cuando después decidió, como vemos aquí, dejarla. Imagínese usted, o sea, imagínese usted, José, de repente le empieza a ver la barriga a María y entonces, María, ¿En qué andabas? Y entonces María le dice, no, o sea, lo que pasa es que yo concebí del Espíritu Santo, o sea, está complicado, ¿cierto, Kimberly? Está complicado. O sea, es que a veces como que no pensamos en la realidad de la situación, pero está complicado. Entonces, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que cuando José vio la barriguita de María, él lo primero que vino a su mente es que María había sido infiel, obviamente, y por eso decidió dejarla. Pero dice aquí la palabra del Señor que era un hombre justo, y dice que no quería denunciarla públicamente y quiso abandonarla en secreto. Resulta que en esa cultura, y especialmente, o sea, la ley de Moisés exige que si una persona había cometido fornicación o adulterio, tenían que apedrearla. Y pues José quería, de alguna forma, que eso no pasara, ¿no? Y por eso quiso hacerlo en secreto. ¿Qué pasa? Se le aparece en sueños, imagínense, en sueños un ángel del Señor le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Varias cosas aquí. José tiene un sueño y fíjese que nos dice aquí el texto, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. José creyó lo que el Señor le había mostrado en sueños. Es interesante porque fue un sueño. Y él hizo caso al sueño, no tenía, si usted lo mira de una manera racional, eso no tenía mucha razón de ser, ¿no? ¿Cómo así que concebido del Espíritu Santo? Pero él tuvo una actitud humilde de corazón y dijo, Señor, yo creo lo que tú estás diciendo y voy a actuar exactamente como tú me estás pidiendo. ¿Sí? Por eso les digo, hay veces que muchas cosas que el Señor hace para nosotros no tienen sentido, pero el Señor tiene formas de hacer las cosas que son maravillosas. Bueno, el resto es historia. Usted sabe, María tuvo a su bebito de una manera muy humilde. No era un super bebé, como hemos dicho otras veces. Jesús no nació con la capa de Superman. Jesús era un bebé como cualquier otro. Un bebé que necesitaba ser cuidado. Un bebé que necesitaba ser alimentado, limpiado. Todo, como un bebé cualquiera, o sea, un bebé normal. Él no era un bebé diferente, era un bebito normal. Y ese nacimiento representa la gran humillación del Señor por nosotros. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero solamente usted imagínese tener al bebé Jesús cargado en sus brazos.
Y vamos a ver quién es ese Jesús brevemente. Esto nos muestra la humanidad de Cristo. Dios hecho hombre, hermanos. Dios tomó forma humana, se hizo un hombre para venir a morir por nosotros. Eso es verdad, eso no es un cuento. Eso no es un cuento, se lo repito, no es un cuento, es verdad. Ahora vamos a considerar un poquito quién es ese Jesús. Y vamos a volver atrás a considerar al bebito. Pero mire lo que dice Juan, el apóstol Juan, en el primer capítulo de su carta, de su evangelio, que es su carta, de su evangelio, los versos 1 al 3. Habla sobre la divinidad de este Salvador. Usted lo conoce. En el principio, Gabriela, en el principio, ¿tú te la sabes? En el principio ya existía el verbo, te lo sabes en inglés. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Ahora escuche esto. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos un par de cositas aquí. O sea, vamos a ser breves, no podemos ir muy al fondo, pero vemos primero la eternidad de Cristo. Es importante entender que Jesucristo no empezó a existir cuando nació. Jesucristo es eterno. Su existencia terrenal inició cuando nació, pero en el principio ya existía el verbo. ¿Qué es el verbo? Logos. ¿Qué es el verbo? Logos. Por eso esta iglesia se llama Logos, no locos, Logos. Sí. Logos, porque logos, o sea, tiene varias connotaciones en el idioma griego, pero para la connotación por la cual esta iglesia se llama Logos es porque en este verso que acabamos de ver en Juan 1, en el principio ya existía el Logos. Así, esa es la palabra en el griego. ¿Quién es el Logos? Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Se acuerda de Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo salió a través de la palabra de su boca. Dios hizo todas las cosas a partir de su palabra. Esa palabra, ¿quién es? Cristo. La palabra encarnada, en el principio ya existía el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. ¿Quién es Cristo? Dios, hermanos. Ese bebé que cargaba María, que tenía que limpiarle el pañal, quitarle y cambiarle, es Dios. Es Dios. Luego dice Juan que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. O sea, que no solamente tenemos a ese bebecito que es el Dios eterno, pero adicional a eso, ese bebecito es el creador de todo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Dios creó todo a través de la persona de Cristo. En el pasado eterno, el verbo. Y sin Él, sin Cristo, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Esto nos da una idea de ese Jesús. Luego Pablo en Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17, habla de esto mismo. Escuche. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y escuche esto, y en Él todas las cosas permanecen. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar de esto, pero no hay tanto tiempo. Pero simplemente entendamos que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Usted mira el cielo, la tierra, el universo, todo ha sido creado por medio del Logos, por medio del Verbo encarnado, por medio del Señor Jesucristo. Otra escritura en Hebreos 1:3, esa no está en la pantalla, dice de Cristo, escuche, Él, Cristo, es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria de Dios. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y escucha esto, y sostiene
todas las cosas por la palabra de su poder. Vamos otra vez al bebé. Después de escuchar estas cosas, echemos atrás. Hermanas, las mujeres aquí, estoy seguro que aquí hay muchas hermanas que tienen hijos, han tenido hijos. ¿Usted sabe lo que es tener un hijo? ¿Usted sabe lo que es tener un bebito en sus brazos? ¿Usted sabe lo que es cuidar a un bebé? Imagínese usted estar cargando en sus brazos a este Jesús del que acabamos de hablar. Pareciera no cuadrar, ¿cierto? O sea, pareciera no cuadrar que uno pueda tener de una manera tan humana al creador de todas las cosas. Pregunto, ¿qué le muestra a usted eso de Jesús? O sea, usted en lo que le acabo de leer en Juan, Colosenses, Hebreos, vemos la magnificencia de la divinidad de Cristo. Pero en lo que leímos en Mateo 1, ahí no hay magnificencia ninguna. Eso es una humillación de principio a fin. Que Dios venga aquí y se humille de esa forma viniendo como un bebé. Digo yo, no sé, pienso que hubiese sido menos humillación si Cristo hubiese venido como adulto, ¿cierto? Si usted va a Génesis 1, Dios creó a Adán adulto, no bebito. Adán fue creado como hombre y toda la creación junto con él fue creada madura. Dios creó los árboles ya listos y los animales ya listos, no bebitos. Hombre, si Jesús hubiese venido como un adulto, quizás, igual sería una gran humillación, pero venir como un bebé. O sea, yo le pregunto a usted, humanamente hablando, ¿qué hay más indefenso, vulnerable que un bebé? ¿Qué? Dígame usted, ¿qué es más vulnerable que un bebito? ¿Qué humillación? Ahora bien, de esa humillación habla el Señor en Filipenses 2, los versos 5 al 11, se lo voy a leer. Pablo nos dice estas palabras: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, escuche esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Dios? Bueno, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí usted ve la humillación y la exaltación. La humillación empieza con el nacimiento, con lo que estamos celebrando. La humillación de Dios por nosotros. Pero acabamos de ver que va a llegar un día en el cual toda rodilla se va a doblar delante de Cristo. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Qué significa eso? Huestes celestiales, o sea, en el cielo, aquí en la tierra y en el mismo infierno. Se va a proclamar que Cristo es el Señor. No malinterprete, no significa que toda la gente y todos los demonios van a creer en Cristo como el Salvador, no es eso. Simplemente van a reconocer: Cristo es Dios. Toda lengua va a confesar: Jesucristo es Dios. Entonces, hermanos, Navidad, dulce Navidad. ¿Sí? Llevamos, o sea, si usted tiene 60 años, bueno, ya lleva 59, 60 Navidades, ¿cierto? Se vuelve algo normal. Celebramos la Navidad todos los años, ¿cierto? Todos los años celebramos la Navidad y muy bonito, y los colores rojos, me encantó el coro, rojito, verde, muy lindo, todo eso está muy lindo. Arbolitos, listo, ahí dice, hay gente que dice, eso es del demonio. ¿Qué, hombre? Ya, un árbol, ya, ok, olvídese eso. Los regalitos, chévere, recibamos regalitos. Nada de eso tiene nada que ver con Cristo. Tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
No estoy diciendo no lo hagamos. Nosotros lo vamos a hacer. Ahí está el arbolito y los regalitos, está bien. Pero Cristo, la Navidad, representa la llegada de nuestra única opción de salvación. Eso es la Navidad. Eso es la Navidad, hermanos. Escuche lo que dice Pablo en Romanos 3. Yo no lo tenía pensado, pero escuche lo que dice Pablo en Romanos 3. Ya vamos a acabar, pero escuche lo que dice Pablo en Romanos 3. O sea, nosotros tenemos un problema. Como seres humanos, usted lo sabe, ¿no? Miren, Romanos 3, por ejemplo, empezando en el verso 10, Pablo cita el Antiguo Testamento y dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua engañan, en sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia hay en sus caminos, no conocen el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una referencia a la condición natural de pecado de todo ser humano, de todo ser humano. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, todo se resume en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el gran problema. Y está estrechamente relacionado con la Navidad. Porque la Navidad representa la venida del Salvador, que es la única opción para resolver ese problema. Es un gran problema. Es un gran problema ser enemigos de Dios, que es lo que la Biblia dice que es cualquier persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Punto, no lo digo yo. Cualquier persona que no ha creído en el Salvador de la Navidad está destinada a morir eternamente. Usted sabe Juan 3:16, el verso más famoso probablemente de la Biblia. Nos encanta Juan 3:16, pero no pensamos lo que dice realmente. Nos encanta el comienzo, que tanto amó Dios al mundo, gracias Señor, porque dio a su único hijo, ¿cierto? Gracias Señor, para que todo aquel no se pierda pero tenga vida eterna. Gracias por la vida eterna. Pero no nos detenemos a meditar en la idea de perderse. Hay que meditar en la idea de perderse y lo que significa para que entonces el Salvador realmente pueda ser recibido con el corazón correcto, con la actitud de corazón correcta. ¿Ok? ¿Qué significa Juan cuando dice para que todo aquel que en él cree no se pierda? Bueno, ese no se pierda significa la muerte eterna del alma. Y hay personas que pensarán, bueno, eso es un estado espiritual. Hermanos, no es ningún estado espiritual. Es un lugar físico, lo hemos dicho otras veces. Es un lugar físico en donde las personas van a recibir un cuerpo físico que no va a poder morir. Es un lugar de tormento. Y es de eso lo que nos rescata el Salvador. El Salvador nos da la posibilidad de poder entrar en la presencia de Dios eternamente, como hijos de Dios, como hijos de Dios. Le repito, Pablo nos enseña en Romanos que antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios. Resulta que ahora somos hijos, y esto lo hemos hablado muchas veces. Como hijos entramos en la presencia de Dios, como hijos, como hijos. ¿Eso es gracias a quién? Obviamente a Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Dios el Padre que lo entregó y Él vino a morir por nosotros. Esa es la Navidad, implica esa salvación. Esa es la Navidad. Realmente esa es la Navidad. La Navidad es lo que permite, o sea, lo que quiero decir, lo que celebramos en la Navidad, la venida de Cristo, es lo que permite que usted y yo tengamos esperanza. Es así de simple. Porque si Cristo no hubiese venido al mundo, usted y yo todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, continuaríamos siendo enemigos de Dios. Pero resulta que ya no. Si usted ha creído en el Señor Jesús, usted es un hijo de Dios. Esa es la Navidad. ¿Se da cuenta que el arbolito es bonito?
pero no tiene nada que ver con de lo que estamos hablando. Los regalitos están bonitos, está bien, pero no tiene nada que ver. Estamos hablando de la venida, la llegada de nuestro Salvador, que nos salvó de algo muy grande. Nos cambió un destino eterno muy, muy, muy difícil, muy duro. No nos cabe en la mente ni en el corazón, por un destino eterno glorioso. Eso es lo que hizo Cristo, sin nosotros merecerlo. Porque ninguno de nosotros, como te lo decía ayer, se merece al Señor Jesús. Nadie. ¿Cómo quiero terminar hoy? Creo que es un buen día para llamar a las personas a que crean en el Señor Jesús. El que nos esté viendo, alguien que esté aquí, le he dicho varias veces y se lo voy a repetir, venir a la iglesia no significa que usted sea un hombre o una mujer cristiana. Un hombre o una mujer cristiano es un milagro de Dios, es el trabajo de Dios hecho en el corazón humano. Un cristiano es una persona que tenía un corazón de piedra y el Señor se lo cambia por un corazón de carne. Un cristiano es una persona que estaba muerta y ha recibido la vida de Dios. ¿Usted quiere saber de milagros? Ese es el milagro más grande que hay. El milagro más grande que hay no es ni siquiera resucitar un muerto físico, que Dios lo hizo a través del Señor Jesús y de los apóstoles. No, ese no es el milagro más grande. El milagro más grande es usted y yo, si creemos y hemos creído en el Señor. Pregunto, ¿cómo podemos creer en el Señor? ¿Qué es lo que hay que creer? ¿Qué significa creer en Cristo? Brevemente, creer en Cristo significa creer lo que el Padre, el Señor, dice acerca del Hijo. ¿Qué dice? Número 1, que lo envió por nosotros, para morir por nosotros, para que podamos tener el perdón de nuestros pecados, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Ese Jesús es Dios, vino a este mundo en forma de hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día. No es un cuento, no es una historia. Jesús fue un hombre verdadero, real, que llegó a este planeta, que murió una muerte real y resucitó realmente. Y 40 días después de resucitar, realmente subió al cielo. Escúcheme, y va a regresar. Pero no va a regresar como un bebé. Escucha el regreso de Cristo. Zacarías 14, verso 4 en adelante. Escuche, con esto termino, antes de que oremos y hablemos de algo importante. Cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el monte de los olivos. Es un lugar, monte real, que está al oriente, frente a Jerusalén. Escuche. Y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces ustedes huirán a los montes por el valle, porque el valle se extenderá por los montes hasta Asal. Huirán como lo hicieron en los días de Usías, el rey de Judá, por causa del terremoto. Entonces vendrá el Señor mi Dios con todos los santos. Cuando llegue ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día que solo el Señor conoce, en el que no habrá día ni noche, aunque al caer la tarde habrá luz. Me salto al verso 9. Cuando llegue ese día el Señor reinará sobre toda la tierra, y Él será el único Señor y su nombre será el único nombre. Escúcheme. Como bebé la primera vez, como bebé indefenso la primera vez, vino aquí a morir por usted y por mí. Muchas personas lo rechazan. Muchas personas, cuando Él vino, se burlaron de Él. Lo escupieron, lo golpearon, lo crucificaron finalmente. El bebito indefenso, cuando se volvió adulto,
sufrió la mayor humillación, murió, resucitó, subió al cielo y va a regresar, no como un bebé, va a regresar en gloria para juzgar. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Todavía hay oportunidad para recibir al Salvador. Va a llegar un momento en que Jesús ya no va a ser el Salvador de nadie, va a ser el juez. Usted tiene hoy el momento, la oportunidad de recibir al Salvador. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Esto lo decimos con frecuencia. ¿Por qué hoy es el día de la salvación? Porque no sabemos si mañana va a ser tarde. ¿Usted acaso sabe si usted mañana va a estar vivo? Y resulta que mientras estemos vivos, mientras haya vida, todavía hay oportunidad para venir al Señor y decirle, Señor, por favor, entra a mi vida, ven a mi vida, perdóname, ayúdame a amarte, ayúdame a creer en ti, ayúdame a vivir para ti. Hoy es el día de la salvación. Es lo más importante. Cristo es lo más importante, hermanos. Nuestro Salvador es lo más importante. Él nos ha dado vida eterna si creemos en Él. De repente habrá alguien que no crea, ¿cierto? Yo lo único que le puedo decir es esto. Mire, la fe genuina viene de Dios, ¿cierto? Esto ya lo hemos hablado. La fe genuina viene de Dios. La fe de verdad, la fe salvífica, la fe que nos transforma para siempre, viene de Dios. No es un tema nuestro. Hay una responsabilidad humana, sí, yo sé, hay que creer, yo sé. Pero esa fe, esa semilla viene del Señor. De repente aquí hay alguien que no crea. No cree, usted no cree. Ok, yo le digo lo siguiente. Si usted no cree, pídale al Señor que le ayude a creer. Pídale al Señor que le ayude a creer. Si usted no cree en Cristo, pídale al Señor que le conceda el don de la fe. Porque cuando Él lo haga, usted va a tener la convicción que solo Dios da. Cristo no es una religión, hermanos. Realmente no lo es. Cristo es una persona. Cristo es Dios, hecho hombre. Cristo no es una denominación tampoco. Cristo es una persona. El único camino al Padre. No hay más. No hay más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, con esto termino. Si eso es verdad, y lo creo totalmente, porque lo dijo Él, ¿qué significa eso para usted si usted no cree? ¿Qué significa que Jesús ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, y eso lo incluye a usted si no cree? Nadie viene al Padre sino por mí. Piensa en eso. Todo aquel que en Él cree no se pierde, pero tiene vida eterna. Pero luego dice en el verso 18 de Juan 3, pero todo el que no ha creído ha sido condenado. Hermanos, que Dios nos ayude a los que ya creemos a creer más y a amarlo más y a servirlo mejor. Y a los que no creen, que el Señor les conceda el don de la fe. Si usted no cree, hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser tarde. Oremos. Padre, damos gracias a ti. Tantas gracias a ti por haber enviado a nuestro Señor Jesús, al Jesucristo eterno, al Logos, a la palabra encarnada, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Señor, nuestro gran deseo primeramente es que traigas fe y convicción a toda persona que aún no ha creído en ti.
Oramos que hoy sea el día de la salvación. Tu palabra nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oramos que si hay gente aquí que aún no ha creído en ti, hoy sea el día de la salvación. Si hay alguien que nos esté viendo o que nos vaya a ver en el futuro, que aún no ha creído en ti, hoy es el día de la salvación. Señor, trae fe a esos corazones. Permíteles creer, permíteles recibir el regalo de la salvación a través de la fe en el Señor Jesús. Gracias por Cristo. Gracias por ese bebé indefenso. Gracias por la vida perfecta que vivió. Gracias por la muerte que murió por nosotros. Gracias por la resurrección y por la ascensión. Y gracias porque el Señor regresará. Regresará en gloria, no solamente a juzgar a vivos y muertos, pero a reinar eternamente. A reinar primeramente aquí, en esta tierra, y luego a reinar conjuntamente con los creyentes, con nosotros, en la eternidad, en la ciudad celestial. Gracias damos a ti por tanto y tanto amor. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre de Jesús oramos. Amén.